Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar conmigo una vez más aquí en este segmento de Por Fe y para Fe. No quería que pasara más tiempo sin poder compartirte estos 7 mensajes que en el Nuevo Testamento de 7 diferentes autores del Nuevo Testamento, por supuesto, tienen para ti y para mí, y esto tiene que ver con mensajes hacia la madurez, con mensajes hacia caminar por fe y para fe. Y para eso necesito compartirte algunos versículos, ¿no? 7 mensajes de 7 diferentes autores del Nuevo Testamento. El primero viene de nuestro Señor Jesucristo mismo. Parte del crecimiento y de caminar por fe y para fe también incluye que nosotros, los redimidos, los discípulos de Jesús, hagamos esa encomienda que el Señor Jesús nos dejó. Dice Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La orden es: haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y me encanta este pasaje, palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque también viene con una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravilloso pasaje, ¿no? Uno de los primeros mensajes de los 7, uno de 7, que el Señor tiene para ti y para mí en este día, para seguir madurando y para seguir caminando por fe y para fe. El siguiente que tengo para ti se encuentra en Judas, versículos 20 y 21. Judas nos exhorta a mantenernos en el amor de Dios, a edificarnos sobre la fe y a orar en el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Judas 20, 21 en la versión internacional. Dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse ¿en qué? En el amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. 3 cosas: manteniéndose en el amor de Dios, edificándose sobre la fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan, es decir, de aquí a que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos conceda la vida eterna. También tenemos por aquí otro pasaje que quisiera compartir, y este viene de un mensaje de Pedro. Pedro nos recuerda que debemos utilizar los dones espirituales que el Señor nos ha dado para servir ¿a quién? A los demás. Pedro se encuentra en este pasaje en 1 de Pedro 4.10. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 4.10. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Si le pongo pausa ahí tantito, déjame decirte, por lo menos tú y yo tenemos por lo menos un don espiritual. Pero dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Pero aquí está el propósito. Dice: úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Úsenlos bien para servirse bien los unos a los otros. Así que tú tienes un don espiritual, tienes el Espíritu Santo, tienes dones espirituales, ¿no? Y bueno, aparte también, déjame te digo, no solamente Jesús, no solamente Judas, no solamente Pedro, sino también Pablo nos dice que estamos en un proceso hacia la madurez. Y eso se encuentra ahí en Efesios 4:13. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Estábamos hablando en este segmento de Por Fe y para Fe, de cómo el Señor tiene 7 mensajes que estamos repasando ahora a través de 7 diferentes autores. Ya vimos a Jesús, ya vimos a Judas, ya vimos a Pedro, ya vimos a Pablo. Y este es un proceso que va a durar hasta que todos lleguemos a tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pero también, ¿qué creen? Santiago también tiene algo para ti y para mí. Fíjate lo que dice Santiago 1:22 en la traducción viviente. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, ándale, tienen que ponerla en práctica. Es decir, Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Ahora, en este mismo pasaje agrega una palabra de aliento y también de bienaventuranza. Fíjate lo que dice Santiago 1:25. Dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, aquí está la libertad para tu vida, dice, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, es decir, no te entra por uno y te sale por otro, no olvidas lo que escuchaste, la pones en práctica, dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es decir, fíjate bien, Dios te bendice
después de la obediencia. Así que mira atentamente en la perfecta ley que te hace libre, ponla en práctica y no olvides lo que escuchaste. Este es el mensaje que Santiago también tiene para ti. Ahora, vámonos también a ver qué mensaje o qué palabra tiene. ¿Quién creen? Juan, sí, Juan, en una de sus cartas nos recuerda en el capítulo 1, versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Lo subrayé. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan nos recuerda en su primera carta que Dios es luz, pero también nos recuerda aquí en una de su primera carta, Juan, de que Dios también es justo. Fíjate lo que dice primero de Juan 2.1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Juan nos está recordando en su primera carta que Dios es luz, que Jesucristo es justo y también aquí en esta carta también nos recuerda una cosa más. Fíjate lo que dice 2.6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces si Dios es luz, si Dios es justo y si Dios es amor, quiere decir que debemos andar en luz, debemos hacer justicia y debemos andar en amor. Y ese es el otro versículo que tenía para ti. Aquí se encuentra en 1 de Juan 4.16. ¿Qué dice 1 de Juan 4.16? Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces fíjate bien, a mí me encanta esta primera carta de Juan, porque en esa primera carta de Juan nos muestra que Dios es luz, que Dios es justo, que Dios es amor y por lo tanto debemos andar en luz, debemos hacer justicia y también andar en amor. Pero bueno, nos queda una más, el séptimo mensaje, y este se encuentra en Hebreos. Déjame te muestro Hebreos 4.16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes acercarte confiadamente al Señor. Tienes ese acceso libre para acercarte al Señor. Es decir, el autor de Hebreos nos dice, con toda confianza podemos acercarnos a Dios para recibir su misericordia, para encontrar la gracia que nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. Ahí están 7 mensajes, 7 diferentes autores. El autor de Hebreos, Juan, en una de sus cartas. También vimos a Santiago, vimos a Pablo, vimos a Pedro, vimos a Judas y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Espero que estos 7 mensajes de 7 diferentes autores del Nuevo Testamento sean de bendición para ti en este día, conforme tú vas creciendo hacia esa madurez que el Señor espera y sobre todo para caminar por fe y por fe en esta vida. Dios te bendiga.